Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos una misión que francamente va a incomodar a más de uno. Sí, estoy seguro de que va a escocer un poco. Totalmente. Y es que vamos a cuestionar esa angustia, esa irritación, esa ansiedad que el ser humano moderno siente a diario. Esa que damos tan por sentado, ¿no? Exacto, porque normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, pues hay una expectativa de precisión casi, no sé, de ingeniería. Si hay un hueso roto, la radiografía te muestra esa línea blanca dentada, el médico la señala y te dice que ahí está el problema. Claro, es binario. Es súper claro y sobre todo reconfortante porque, bueno, encaja en categorías predecibles. Eso es. Pero cuando entramos en el mundo de la psicología humana y sobre todo de nuestras emociones cotidianas, de repente esa máquina de rayos X parece que deja de funcionar. Se vuelve todo increíblemente turbio, la verdad. Ya te digo, sentimos envidia, frustración, un miedo atroz al que dirán y asumimos que eso es simplemente ser humano. Damos por hecho que venimos de fábrica con esa carga. Que es lo normal, vaya. Ajá. Pues la misión de hoy es explorar una premisa radical basada en las conferencias del filósofo y pensador P. D. Uspensky, concretamente en su obra sobre la psicología de la posible evolución del hombre. Una obra fascinante. Fíjate si es fascinante, que la pregunta central es ¿y si resulta que esa angustia diaria no es una emoción innata, sino una especie de código malicioso? Un malware. Literalmente, un software malicioso, un malware que hemos descargado sin darnos cuenta. Y es un planteamiento que sacude los cimientos de cómo la sociedad moderna entiende la mente. Desde luego. Lo que Ouspensky propone a través de sus textos es que todas esas emociones destructivas, o sea, ese ruido constante que nos amarga la existencia, no nos pertenecen en absoluto. Madre mía. No son inherentes a nuestra biología. Él habla de un fallo masivo en nuestro sistema operativo adquirido de forma totalmente externa. O sea que el sufrimiento psicológico que consideramos tan íntimo y tan nuestro, en realidad es un virus ajeno. Eso es, un virus que no debería estar ahí. Vale, vamos a desgranar esto porque es una afirmación enorme y, sinceramente, va en contra de todo lo que nos enseña la cultura pop. Va en contra de todo, sí. Para entender qué es este malware emocional y cómo nos infecta, primero tenemos que entender el hardware, ¿verdad? Exacto, la maquinaria base. Lo que él llama la máquina humana. Porque no podemos hablar de una avería sin conocer el motor. El concepto del motor es muy apropiado, la verdad. Para Ouspensky, el ser humano opera a través de diferentes centros de gravedad. Y cada uno, pues, controla distintas funciones de nuestra existencia. ¿Como procesadores independientes? Sí, imagínalos como procesadores independientes dentro de un ordenador central. Está el centro intelectual, cuyo eje de gravedad reside en la cabeza, que se encarga del pensamiento, el análisis y formular ideas. Vale, la cabeza piensa, lógico. Luego tenemos los centros motor e instintivo, que se concentran en la parte inferior del tronco y la médula espinal. Estos gestionan desde el movimiento físico hasta la digestión y, en fin, la supervivencia básica. Ajá. Y finalmente está el centro emocional, que se ubica en el plexo solar, gestionando lo que sentimos. Hasta aquí parece un mapa anatómico de nuestra psicología bastante estándar. O sea, tenemos intelecto, tenemos instinto y movimiento y tenemos emociones. Claro, lo interesante empieza cuando analizamos cómo funcionan estos centros para mantener viva a la máquina. A ver. La regla general, el diseño básico de la naturaleza, es que cada uno de estos centros debe tener una parte positiva y una parte negativa. Vale. Y esto es crucial. Ambas mitades son absolutamente necesarias para la supervivencia. Por ejemplo, si tomamos el centro instintivo, la parte positiva abarca las sensaciones agradables que nos empujan hacia lo beneficioso. Como el calor cuando hace mucho frío. Eso es, o el sabor de un alimento muy nutritivo. Pero su parte negativa es aún más vital. Un olor repugnante, un sabor amargo o un dolor físico agudo. Son alarmas biológicas, básicamente. Exactamente. Claro, es que sin esa parte negativa en el instinto, un ser humano no duraría ni 2 días en la naturaleza. Se comería algo en mal estado sin inmutarse o, no sé, dejaría la mano sobre el fuego hasta perderla. Totalmente. Sería el equivalente a una alarma de incendios funcional en un edificio. O sea, el ruido es insoportable, te rompe los tímpanos, pero te salva la vida, porque te obliga a reaccionar ante un fuego real. Es una analogía muy precisa. Y fíjate que este mismo diseño dual se aplica al centro intelectual. ¿También tiene parte negativa? Sí, sí. Por un lado tenemos la afirmación,
la creación de ideas, el descubrimiento. Esa sería la parte positiva. Pero la parte negativa de ese centro intelectual es la duda, el escepticismo, la capacidad de encontrar contradicciones. Ya, ya, ya. Si careciéramos de esa negatividad intelectual, nos creeríamos cualquier falsedad que nos dijeran. Claro, la indecisión y el pensamiento crítico nos frenan antes de tomar decisiones desastrosas. Por tanto, en el instinto y en el intelecto, lo negativo tiene un propósito evolutivo innegable. Pero aquí llegamos al punto de inflexión de los textos, la anomalía que da título a todo este asunto. Si el instinto necesita el dolor y el intelecto necesita la duda, la excepción a la regla está en el plexo solar. Eso es. El centro emocional, según este autor, resulta que no tiene una parte negativa natural. Y las implicaciones de esto son gigantescas. Uspensky sostiene que en el centro emocional no existe una parte negativa de fábrica. No fuimos diseñados biológicamente para albergar rencor, para sentir celos, para caer en la depresión o para ser crueles. Vaya tela. Es que todas esas emociones no tienen ninguna función evolutiva de supervivencia. Son constructos completamente artificiales. Siguiendo con la metáfora del edificio, a ver si lo entiendo, esto sería como tener una alarma de incendios que empieza a sonar a las 3 de la mañana a un volumen ensordecedor, causando un pánico absoluto entre todos los vecinos, y resulta que no hay ningún fuego. Ninguno. No hay humo, no protege de ningún peligro real, solo genera un caos tremendo, un desgaste de energía inútil y deja a todo el mundo agotado al día siguiente. Ese desgaste inútil es el síntoma principal. Y, bueno, esto nos obliga a plantear una de las cuestiones más difíciles de todos. Dime. Si asumimos que el centro emocional es en origen una pizarra en blanco en lo que respecta a la negatividad, si venimos al mundo sin ese código destructivo, ¿cómo es posible que la rabia, la tristeza paralizante y el miedo constante dominen las interacciones de la humanidad entera? Claro. ¿En qué momento se cuela este virus en el sistema? Porque esa es la gran pregunta. Exacto. Si miramos a nuestro alrededor, la gente parece inherentemente enfadada o ansiosa. O sea, pasamos de entender la estructura a rastrear el punto exacto de la infección. ¿Cómo entra este malware social en un niño que supuestamente nace sin él? Pues los textos lo explican introduciendo una división muy clara en la psique humana. Hablan de la esencia y la personalidad. Vale. La esencia es lo innato, lo genuino, las predisposiciones y el centro emocional puro con el que nacemos. Un bebé recién nacido es pura esencia. No tiene prejuicios ni rencores. Viene limpio. Viene totalmente limpio. La personalidad, por otro lado, es un constructo. Es todo lo que adquirimos, aprendemos y absorbemos de nuestro entorno cultural, familiar y social. Ajá. Y es en la formación de esa personalidad donde el virus encuentra su puerta de entrada, principalmente a través de un mecanismo muy básico, Que es la imitación, imagino. la imitación. Exacto. O sea, es decir, nos lo tragamos sin filtro porque somos esponjas. Un niño pequeño observa a los adultos de su entorno, ve a sus padres, yo qué sé, montar un pollo tremendo en un atasco de tráfico, ve el estrés por una factura, nota el resentimiento pasivo-agresivo en una cena de Navidad. Sí, lo absorbe todo. Y claro, el niño, que intenta comprender cómo funciona la realidad, asume que esa irritación constante es la forma correcta de existir. Se descarga el malware social simplemente por imitación, porque, bueno, quiere pertenecer. Y no solo lo imita, sino que la sociedad lo premia. O sea, se nos enseña desde pequeños a ofendernos. Uspensky subraya que una vez que el virus está instalado en la personalidad, se autoalimenta a través de dos procesos mentales muy destructivos: ¿Cuáles son? la imaginación y la identificación. Y ojo, la imaginación no se refiere aquí a la creatividad artística. No es pintar un cuadro. No, se refiere a la capacidad de la mente de proyectar escenarios irreales. Fíjate, un simple mensaje de texto ambiguo desencadena en la imaginación una película entera sobre traiciones, despidos o rechazos que en realidad no han ocurrido. Telita con eso. Y la identificación es el pegamento que hace que esa película nos afecte físicamente, ¿no? Exactamente. En lugar de observar una emoción pasar, decimos, yo soy esta rabia, yo soy esta ofensa. Nos fusionamos con el drama. Pero un momento, quiero hacer de abogado del diablo aquí. Adelante, porque cualquiera que se enfrente a esta teoría podría levantar la mano y decir, perdona, pero el miedo es natural y completamente necesario. O sea, si alguien va por la selva y le persigue un león, ese terror es lo que le inyecta adrenalina para correr y salvar su vida. ¿Cómo puede alguien catalogar eso de malware artificial? Bueno, lo fascinante aquí es que esa confusión es muy común.
y Ouspensky la aclara estableciendo una frontera estricta entre las funciones de los distintos centros. A ver. Ese miedo ante el león que describes no pertenece en absoluto al centro emocional. Pertenece puramente al centro instintivo. Ah, vale. Es una respuesta biológica, física y mecánica ante un peligro externo inmediato, real y presente. El cuerpo segrega cortisol y adrenalina, la sangre va a los músculos y el individuo corre. Claro, supervivencia pura. Exacto. Lo crucial aquí es que es útil y dura exactamente el tiempo que dura el peligro físico. En cuanto el león desaparece, el cuerpo del animal, o del humano instintivamente sano, vuelve al reposo. Entendido, o sea, el instinto detecta el colmillo del león, actúa y luego se apaga. Es la alarma de incendios funcionando correctamente porque de verdad hay fuego. Eso es. Pero el miedo psicológico, el miedo emocional que arrastramos en la sociedad moderna, opera bajo reglas muy distintas. Ya. Hablamos de la ansiedad por una reunión que tendrá lugar dentro de 3 semanas, el miedo al fracaso, el terror a que pensarán unos desconocidos sobre nuestra apariencia, o el rencor hirviente por una conversación que ocurrió, no sé, hace 10 años. Madre mía, sí. Ese miedo no se basa en un peligro físico. Está secuestrado por la imaginación que distorsiona la realidad y la proyecta hacia un futuro hipotético o un pasado inalterable. Ese miedo, según esta enseñanza, es una invención inútil que destruye nuestra capacidad de atención. Es puro humo imaginario, vaya. Y sin embargo, nos consume físicamente igual que si el león estuviera en la habitación. Nos genera úlceras, insomnio, ataques de pánico. Sí, el cuerpo no distingue. Lo cual nos empuja hacia un territorio bastante incómodo, porque si aceptamos que estas emociones negativas son solo un virus inútil, un programa en segundo plano que drena nuestra batería sin aportarnos absolutamente ninguna orientación real, la pregunta lógica y aplastante es ¿por qué la humanidad no ha ejecutado un antivirus para borrarlas de inmediato? Esa es la pregunta del millón. Claro, si nos hacen tanto daño, ¿por qué no las soltamos sin más? Pues la cruda realidad que exponen las conferencias es quizá la pastilla más difícil de tragar de todo este sistema. Y es que el ser humano moderno adora sus emociones negativas. Qué fuerte. Sentimos una profunda y secreta complacencia en nuestra propia indignación. Nos encanta sentir que nuestra ira está justificada por las circunstancias, nos regodeamos en el papel de víctimas, en la autocompasión y en señalar lo mal que nos trata el mundo. Básicamente somos adictos al sufrimiento. Una adicción total y absoluta. En el lenguaje de las escuelas de conocimiento que menciona Ouspensky, hay un principio fundamental que establece que el hombre debe sacrificar su sufrimiento para poder evolucionar. Que sobre el papel parecería la transacción más ventajosa del mundo, ¿verdad? Cualquiera en su sano juicio diría, por supuesto, llévate mi sufrimiento, Sí, quítame claro. esta ansiedad de encima, te la regalo. Claro, en teoría todos queremos eso. Todo el mundo afirma querer paz mental. Quiero decir, la industria de la autoayuda mueve miles de millones al año prometiendo precisamente eso. Pero a la hora de la verdad, fíjate, el ser humano prefiere renunciar a placeres terrenales, someterse a dietas estrictas, sacrificar su dinero o su tiempo libre antes que soltar su indignación. Es increíble. Nos parece inconcebible soltar el dolor, porque gran parte de nuestra identidad, de nuestra personalidad y de nuestros yoes está construida sobre él. Nos aterra la idea de quiénes seríamos sin nuestros traumas y nuestras quejas. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y tiene un punto de ironía casi dolorosa. Si lo pensamos en el contexto de una simple discusión de sobremesa o un debate político en redes sociales, ¿pedirle a alguien que renuncie a tener la razón? Imposible. ¿O sugerirle que suelte un rencor contra un cuñado que lleva guardando 5 años? Se siente casi como pedirle que se ampute un brazo. Literalmente. Hay una resistencia feroz a decir, oye, no pasa nada, lo dejo ir. Preferimos el cabreo constante a la vulnerabilidad de la paz. Y el análisis de las fuentes va un paso más allá, desmantelando incluso lo que consideramos nuestras emociones buenas. Espera. Ouspensky advierte que no solo estamos apegados a la negatividad, sino que nuestras supuestas emociones positivas actuales en realidad no lo son. ¿Cómo que no lo son? Son un espejismo. Espera, esto sí que necesita una explicación detallada. O sea, los textos afirman que el amor, la alegría genuina o la simpatía que sentimos hacia los demás son falsos. Afirman que, en el estado ordinario de conciencia en el que vive la humanidad, lo que llamamos amor, simpatía, confianza o entusiasmo están irremediablemente mezclados con la identificación y el apego. Ah, vale. Al estar construidos sobre la misma personalidad infectada, carecen de estabilidad. Y debido a esto, a la menor provocación, mutan instantáneamente en su polo opuesto.
Ya veo por dónde vas. Fíjate, el afecto romántico más apasionado se convierte en celos obsesivos y destructivos si hay una sospecha. La alegría desbordante por un logro se vuelve miedo paralizante a perder lo que se acaba de ganar. Claro. O la confianza en un amigo se transforma en un odio acérrimo si sentimos que no nos ha correspondido como esperábamos. Vaya tela. Es decir, que no tenemos verdaderas emociones positivas, sino emociones agradables temporales que están siempre a 1 milímetro de convertirse en veneno. A un solo milímetro, sí. Un simple comentario mal interpretado en WhatsApp puede convertir el amor más grande en un resentimiento gélido en cuestión de 3 segundos. Exactamente. La conclusión que extrae el autor es implacable. Mientras una emoción tenga el potencial estructural de convertirse en negativa, no puede clasificarse como una emoción verdaderamente positiva. Es solo la otra cara de la moneda del sufrimiento. Eso es. Si conectamos esto con el panorama general, comprendemos por qué el autor sostiene que, sin destruir primero estas emociones negativas e imaginarias, cualquier intento de desarrollo interior real, de meditación profunda o de alcanzar una conciencia superior, es una pura fantasía. Es imposible construir un rascacielos estable sobre un pantano de arenas movedizas. Exacto. No importa qué tan lujosos o bonitos sean los materiales que uses en el ático, si la base está podrida y llena de fango, todo el edificio se vendrá abajo ante la primera tormenta. Totalmente. Imitación y lo muchísimo que el ego se niega a soltar el papel de víctima. Sí, el panorama parece desalentador. Por eso necesitamos hablar de la solución. Porque destruir algo que forma parte de nuestra identidad desde la infancia suena a una tarea titánica. ¿Cuál es el verdadero incentivo? O sea, ¿qué obtenemos al hacer el esfuerzo monumental de sacrificar nuestro amado sufrimiento? Aquí radica el gran alivio, el descubrimiento más liberador dentro de este profundo estudio psicológico. Es un principio casi mecánico. Precisamente por el hecho de que las emociones negativas son un constructo artificial, al no tener una parte natural de fábrica en el centro emocional, se pueden destruir de raíz sin que el individuo sufra ninguna pérdida real. ¿Ninguna? Absolutamente ninguna merma en su humanidad. Esto es fundamental aclararlo porque el gran miedo subyacente de muchas personas frente a filosofías de desapego es el temor a perder la capacidad de sentir. Claro, el miedo a volverse frío. Exacto. Alguien podría pensar, si dejo de indignarme por las injusticias del mundo, si dejo de sentir este dolor desgarrador por lo que me hicieron en el pasado, me convertiré en un psicópata. Seré un trozo de hielo, un robot apático sin profundidad moral. Pero, si entiendo bien los textos, argumentan exactamente lo contrario. Lo argumentan con mucha firmeza, además. La acción justa o la ayuda a los demás no requiere de la angustia psicológica para llevarse a cabo. Piensa en un cirujano. A ver. Un cirujano no necesita estar llorando de pánico para operar y salvar una vida. De hecho, necesita la ausencia total de pánico para tener claridad y precisión. Claro, si le tiembla el pulso por la angustia, mal vamos. Exacto. Eliminar el rencor, la envidia o la ansiedad crónica no nos hace menos humanos ni menos empáticos. Lo único que hace es detener una hemorragia masiva de energía vital. Energía vital. Las fuentes utilizan un ejemplo físico muy gráfico para ilustrar este desperdicio. Imaginemos una tensión muscular continua y completamente superflua. Vale. Cuando alguien camina con los hombros tensos hacia las orejas sin motivo, o cuando estamos sentados frente a una pantalla y apretamos la mandíbula o contraemos el abdomen inútilmente durante horas, estamos gastando una cantidad colosal de energía física para nada. Acabamos con dolor de espalda sin haber hecho ejercicio. Ya. Las emociones negativas operan exactamente igual a nivel psicológico. Mantienen a la mente en un estado de alerta perpetuo e inútil que nos deja exhaustos. Para que quien nos escucha lo aplique a su día a día, imaginemos la mente humana contemporánea como un ordenador de última generación. Un buen ejemplo. Ahora mismo, la inmensa mayoría de nosotros lo tenemos saturado con 40 programas altísimos en consumo funcionando a la vez en segundo plano. Tal cual. Tenemos el programa del rencor hacia un excompañero de trabajo, consumiendo un 15% del procesador. El programa de la ansiedad catastrófica por el futuro, consumiendo un 30%. El programa de la autocompasión, evaluando cada pequeño desaire, consumiendo otro 20%. Y el ordenador a punto de arder. Exacto. Todo eso está devorando la memoria RAM disponible. Vaciar esa papelera de reciclaje, desinstalar ese malware mediante la no identificación no rompe el ordenador. Al contrario, lo optimiza. Le devuelve su capacidad original.
Imaginemos la inmensa cantidad de energía vital, de auténtica capacidad mental que recuperaríamos para concentrarnos, para crear, para tener empatía real o simplemente para existir en paz si no estuviéramos procesando y renderizando constantemente quejas imaginarias. Y esto plantea una pregunta importante, una pregunta sociológica fascinante que Ouspensky nos invita a contemplar si extrapolamos esto a nivel macro. A nivel de toda la sociedad. ¿Sí? ¿Qué sucedería con el mundo tal y como lo conocemos? ¿Qué pasaría con la cultura humana si elimináramos de golpe las emociones negativas? Uf, madre mía. Si observamos gran parte de nuestro entretenimiento, o sea, el teatro, las novelas dramáticas, el cine, la prensa del corazón, la telerrealidad, la inmensa mayoría de nuestro arte y nuestra interacción social se nutre exclusivamente de la irritación, la envidia, los malentendidos, el sufrimiento artificial y el egoísmo. Es verdad. Nos daríamos cuenta de hasta qué punto nuestra sociedad entera, nuestras conversaciones de ascensor y nuestras estructuras narrativas están construidas y dependen de este software defectuoso para seguir funcionando. Es un vértigo pensar que todo el entretenimiento moderno colapsaría por completo sin el morbo de las emociones negativas. O sea, se nos quedarían las carteleras de cine vacías y las redes sociales en absoluto silencio. Totalmente vacías. No habría conflicto, ergo no habría trama. Pero a nivel personal e individual, el salto evolutivo que se plantea es innegable. La claridad cristalina que debe quedar en la mente cuando ese ruido constante y estridente por fin se apaga. Y ese es precisamente el objetivo último del trabajo sobre sí mismo que mencionan estas antiguas escuelas de conocimiento. Ajá. Solo limpiando la máquina humana de esta fricción constante, dejando de alimentar el virus de imitación mediante la observación consciente, se abre la puerta para que algo nuevo ocurra. Algo real. Al cesar el gasto inútil de energía, otras partes más elevadas y latentes del intelecto y de la emoción pueden empezar a funcionar y a manifestarse. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para nuestro día a día? Si juntamos todas las piezas de esta disección, la conclusión no es una condena, sino un mensaje profundamente liberador. Sí, un mensaje de esperanza, en el fondo. La angustia constante, la reactividad exagerada que nos saca de nuestras casillas y las emociones destructivas que sabotean nuestra tranquilidad no son una condena biológica insalvable. Para nada. No llevamos en nuestro ADN un gen obligatorio del rencor. No hay una estructura anatómica en el plexo solar diseñada para producir autocompasión o envidia. Eso es lo más importante de recordar. Todo ese peso es, en última instancia, un pésimo hábito adquirido socialmente. Un virus que descargamos en la infancia al observar e imitar a un mundo profundamente enfermo y distraído. Dado que no hay una parte negativa natural en nuestro centro emocional, tenemos la capacidad real de desinstalar este malware. Lo podemos borrar. Podemos dejar de identificarnos con la ofensa sin ningún miedo a perder nuestra esencia o a convertirnos en seres apáticos. Al contrario, la esencia genuina siempre permanece intacta. Está ahogada debajo de toda esa personalidad ruidosa y artificial, esperando recuperar su energía. ¡Qué maravilla! Y para cerrar nuestro análisis de los textos de hoy, me gustaría dejar una semilla intelectual, un concepto directamente extraído de las fuentes, para que quien nos escucha lo reflexione y lo ponga a prueba en su propia experiencia. Perfecto. A ver qué es. Hemos mencionado antes que según la perspectiva de Ouspensky, una emoción auténticamente positiva, la verdadera naturaleza del centro emocional limpio, es aquella que es intrínsecamente incapaz de volverse negativa bajo ninguna circunstancia externa. Es inmutable. Una emoción a prueba de fallos. Un estado que no depende de que el mundo se comporte exactamente como nuestro ego exige. Exactamente. Así que el reto intelectual, la propuesta para la audiencia es esta. Traten de imaginar cómo sería, cómo se sentiría físicamente en el cuerpo y en la mente, experimentar un amor, una alegría o una confianza tan profundos, tan puros e integrados en un nivel de conciencia superior. Madre mía, suena casi inalcanzable. Tan puros que fuera biológicamente imposible que se transformaran en miedo, en celos posesivos o en resentimiento. Imaginar sostener ese estado incluso frente a la incomprensión, la peor de las traiciones o el rechazo más duro. Uf. Un escenario donde esa emoción permanecería intacta, luminosa y sin convertirse en sufrimiento propio. Visualizar siquiera la posibilidad de que un estado así exista es empezar a entrever cuál es el verdadero y casi inexplorado potencial de la evolución humana.